Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Eh, Estamos iniciando este segundo espacio abierto para el aprendizaje. Este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. En esta semana, coincidentemente, vamos a terminar de ver la primera unidad en donde hablamos sobre los temas de las variaciones en el aspecto de la población, ¿no? Hemos conocido lo que es el crecimiento, la rapidez de crecimiento y la proyección de la población, y la importancia que tiene de medir estos procesos sociales para conocer el impacto que tienen o anticiparnos a aquellos eventos que pudieran suscitarse y que de alguna forma puedan ocasionar algún inconveniente, ¿no? Cuando una población crece muy rápido, probablemente no alcancen los demás factores a crecer con la misma rapidez que crece una población, y es por eso que, por eso y entre otras cosas, que existen algunos inconvenientes. Bueno, pues vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13, y este es el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Bienvenidos. El propósito de la presente sesión es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades y fortalecer particularmente uno de los aprendizajes esperados, los efectos. Explica los efectos sociales que se producen por la variaciones o por la variación de la población. Si ustedes identificaron en estas actividades, dos de la primera semana y una de esta segunda semana, estamos analizando eh, eh, o midiendo algunas variaciones poblacionales. Hicimos una en donde particularmente conocimos cómo varía la población en nuestra entidad. Y de ahí eh, obtuvimos una conclusión sobre el impacto que tiene este crecimiento en nuestra entidad. Pues bien, vamos a tratar de fortalecer este aprendizaje esperado, y estas conclusiones tienen relación con este aprendizaje esperado, que nosotros identifiquemos qué pasa cuando se dan estas variaciones poblacionales, los efectos, las consecuencias que tienen el hecho de que una población esté constantemente en movimiento, creciendo o decreciendo, o creciendo con mucha rapidez, o creciendo con una menor rapidez, o cuánto seríamos, proyectar el número de habitantes de viviendas que seríamos en determinados periodos a futuro. Entonces, vamos a conocer aquí, porque independientemente de que sí es importante medirlos, estas mediciones o estos resultados de estas mediciones, pues nos ayudan a conocer estos efectos que tienen estas variaciones en la población. Vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos, reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Me parece que de estos propósitos, este es de los últimos que he visto con menor frecuencia en las conclusiones de las actividades. Recuerden que si ustedes revisan la rúbrica de evaluación, uno de los aspectos que se evalúa dentro del el criterio pensamiento crítico es el hecho que ustedes vinculen estos conocimientos con algún aspecto de su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo pueden utilizar este tipo de conocimiento para tomar decisiones o conocer el impacto que tiene esta dinámica poblacional en su vida cotidiana, ¿no? Y cómo les beneficia o cómo les perjudica el hecho de que existan estos procesos sociales? También dentro de pues esta convivencia que tenemos aquí en este espacio abierto para el aprendizaje, tenemos algunas reglas de comunicación virtual que me parece importante, sobre todo porque
Pues en este espacio es donde interactuamos de forma síncrona, es decir, estamos conectados en el mismo tiempo, aunque no en el mismo espacio, pero es intermediados por la tecnología, que sin lugar a dudas es una maravilla de cómo nos podemos comunicar ustedes desde sus casas o desde sus trabajos, desde el lugar donde se encuentren, y yo en algún otro lugar diferente en el que ustedes están. Entonces, pues hay reglas que es importante seguir. Primero, de preferencia ingresen con su correo institucional, ¿no? Recuerden que este correo institucional que se les asigna una vez que son alumnos de prepa en línea, les permite tener varias herramientas. Entre ellas tenemos el uso de Office, el uso de Docs de Google, el uso, por ejemplo, de Teams, el uso de un Drive, por ejemplo. Son diferentes herramientas que hoy son necesarias casi en cualquier contexto y más en el contexto educativo. Entonces, utilicen estas herramientas de las cuales pues ustedes son beneficiarios de todo esto. Escriban su nombre completo, porque en caso de participar se les puede asignar la puntuación, ¿no? Es importante que escriban el nombre de los que estamos aquí en este espacio abierto, porque aunque pues muchas veces puedo identificarlos por algún nombre aquí en el espacio abierto, al momento de asignarles la puntuación, pues resulta que hay dos o tres personas que tienen el mismo nombre, ¿no? Inclusive hay unas que tienen el mismo apellido. Entonces se complica un poco el hecho de saber a quién asignarles la puntuación, cuál de todas, por ejemplo, las Marías López son las que ingresaron. A veces hay dos, tres, o Juan Pérez. En general hay nombres que tanto el nombre como el apellido son muy comunes, por eso es importante escribir el nombre completo para que identifiquemos con claridad quiénes son los que están presentes en estos espacios abiertos y sobre todo quiénes son los que participan activamente. Levanten la mano en caso de querer participar, ¿no? Teams tiene esa herramienta que nos permite indicar el momento en que queremos hacer una participación. Sean claros y corteses con sus compañeros, o en su caso con el asesor virtual. Si participamos por el chat, evitemos errores ortográficos. Por ejemplo, escribir solo con mayúsculas, porque en la comunicación virtual significa gritar. Evitar usar abreviaturas o modismos, porque esto puede crear malos hábitos de escritura, como cuando escribimos, por ejemplo, solo con la Q o con la K y hacemos referencia a qué o qué nos pasa, ¿no? Entonces, es importante evitar. Recuerden que estamos en un proceso de formación académica en donde lo que se busca es incrementar el conocimiento no únicamente de estos aspectos académicos en lo que se refiere, por ejemplo, a las matemáticas o a la dinámica poblacional, sino también en estos otros aspectos de ortografía, de gramática, de redacción, de pensamiento crítico, habilidades en el uso de la tecnologías de la información y de la comunicación. En general, tratamos de obtener el mayor número de habilidades y conocimientos en muchos aspectos en los que Prepa en línea pues está de alguna forma involucrado en su formación. Procure que las dudas sean claras, las dudas y los comentarios sean claros y concretos, ¿no? Muchas veces ya leímos, en este momento ya debemos por lo menos haber leído los recursos de la semana, haber dadole una lectura a las instrucciones de las actividades y haber leído la rúbrica de evaluación para poder, en su caso, identificar aquellos aspectos que no queden del todo claro. Pero no podemos decir que son todos, porque entonces no hemos hecho un análisis adecuado de estos recursos, de estas rúbricas de evaluación o de las instrucciones de la actividad. Siempre que leemos hay algo que pues obviamente logramos comprender y hay ciertos aspectos que nos impiden todavía continuar avanzando. Entonces no puede ser todo. Hay que tratar de identificar algunas dudas concretas particularmente, ¿no? Y por favor, antes de ingresar, coloquen en silencio su micrófono, porque muchas veces ingresan y se empiezan a escuchar las conversaciones, ¿no? A veces, pues no nos corresponde oír lo que tengan que decir, ¿no? Porque son cuestiones de la vida íntima. Entonces, lo ideal es que antes de ingresar coloquen en silencio su micrófono para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Donde pues la idea es que las conversaciones privadas se queden ahí en el ámbito de lo privado
estemos atentos a lo que nos están mencionando y solo en caso que querramos participar, habilitemos el micrófono y posteriormente, una vez que concluya nuestra participación, lo volvamos a cerrar, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Una más, aunque no forma parte de la comunicación virtual, es el hecho de llegar a tiempo, ¿no? Conectarse a tiempo en estos espacios abiertos. Si se conectan ya después de la mitad, pues no será, pues como que válido, ¿no? El hecho de que se conecten ya casi al final únicamente para ver si obtienen la puntuación, ¿no? Lo ideal es que estén presentes en toda la sesión. Dentro de estos aspectos de la comunicación, si ustedes se dan cuenta, las actividades son un medio de comunicación en el cual ustedes comunican lo que han podido identificar, lo que han podido lograr, el nivel de los aprendizajes esperados, las habilidades que han logrado adquirir o los conocimientos que han logrado obtener en estas actividades integradoras. Entonces, es importante que esta comunicación sea clara. Sea clara. Recuerden, hagan de cuenta que yo no sé nada, ¿no? La persona que me va a evaluar no sabe nada de la actividad. Y yo voy a tener que ser claro al explicar lo que lo que hice y los resultados que obtuve conforme a lo que me va solicitando la actividad. Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, una de las principales áreas de oportunidad que hubo fue la de escribir la respuesta correctamente, ¿no? Porque me dicen, por ejemplo, ¿no? Una de la entidad que mayor creció fue Ciudad de México, pero ahí no hay claridad en la respuesta. ¿Cuánto fue lo que creció, por ejemplo, Ciudad de México? ¿Un 10, un 15, 100, 20, 30, 40, 50, 8%, 9%? Utilicen el resultado para poder argumentar correctamente el periodo de tiempo en el cual ustedes están identificando que la Ciudad de México o cualquier otra entidad creció o aceleradamente o más. Entonces es importante que ustedes vayan identificando este tipo de situaciones. Pues bien, también al redactar este tipo de preguntas, pues también es importante hacer un uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. Esto para fortalecer la habilidad o el conocimiento que tengamos sobre la ortografía y la gramática y utilizarlo en los momentos adecuados. ¿No? La idea es mejorar las actividades. Aunque estamos viendo matemáticas y variaciones poblacionales, recuerden que el medio de comunicación que utilizamos para demostrar los conocimientos que adquirimos es a través de la redacción y la ortografía, ¿no? Redactamos lo que concluimos, por ejemplo, y ahí va implícito el hecho de utilizar adecuadamente este tipo de reglas de ortografía. Entonces, el uso de mayúsculas en términos generales se escribe la primera palabra de un escrito, ¿no? Siempre que iniciamos a redactar algo, se escribe con mayúscula. La que aparece después de un punto, ¿no? Los puntos son aquellos en los que cambiamos de idea o de lo que vamos redactando, ponemos un punto y la siguiente palabra, la primera letra debe escribirse con mayúscula, con independencia de que pueda estar precedida de un signo de apertura de paréntesis, comillas, interrogación o exclamación. Entonces, se escriben con mayúsculas al comienzo de un texto, después de un punto y también en los nombres propios de personas, animales o lugares. Por ejemplo, ¿esta está bien escrita? ¿O dónde puede corregirse esta oración? Pueden tomar el micrófono, adelante. De esta oración, ¿cuál es la que o en dónde debe llevar mayúsculas? A ver, después del signo de pregunta, dice. A
ver, en la palabra hoy, dice Dolores. Briseida dice, donde dice hoy no iré. Tiene que empezar con hoy. La H debe ir con mayúsculas. Muy bien, vamos a ver. Juan, Pedro y Santiago. Ahí, ¿está bien escrito? Cada nombre debe ser con mayúscula, dice Dolores. Muy bien, Briseida dice que no. Muy bien, fíjense, la H, como bien lo comentaron, debe ir con mayúscula. Y la E, independientemente de que lleve un signo de interrogación o exclamación, también debe escribirse porque va precedida, porque es la palabra que sigue después de un punto. Y en este caso, por ser nombres propios, también se escriben con mayúscula. Ok, la idea es que identifiquemos o conozcamos algunas reglas básicas de ortografía. Existen, como ustedes vieron en la primera sesión, algunas herramientas que nos pueden ayudar. La idea es que cuando queramos practicar algo de esto, también identifiquemos que dentro de la red existen herramientas que nos pueden ayudar a obtener o a mejorar lo que sabemos sobre la ortografía y la gramática. Prácticamente hoy, todo lo que querramos mejorar, podemos encontrar algo en la red para iniciar o para continuar o para adecuar lo que estamos haciendo actualmente y mejorar. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar. Recuerden que uno de los propósitos de la sesión es fortalecer uno de los aprendizajes esperados. En esta ocasión tenemos el aprendizaje esperado que dice, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, los efectos sociales que se producen por la variación de la población. La variación de la población, como ya vimos en este módulo, aunque pueden ser otros más, son el crecimiento. Cuando una población crece, pues varía en el número de la población. Cuando decrece, también varía en número, pero pues en lugar de crecer, se disminuyó el número de habitantes. Pero eso tiene algunas consecuencias, algunos efectos sociales. En el caso de la rapidez, una población que crece muy rápido tendrá algunos efectos, tendrá algunas causas el hecho de que la población esté creciendo muy rápidamente. Lo mismo saber cuánto vamos a hacer en un determinado número de años, ¿no? Implica que conozcamos qué es lo que nos espera, ¿no? De continuar con una tendencia similar, el hecho de que la población esté creciendo y que alcancemos un determinado número en un determinado número de años, ¿no? Esto puede tener igual algunas consecuencias. Entonces, esta variación de la población tiene efectos, que es lo que hay que conocer. Una de las actividades, por ejemplo, mencionaba que identifiquemos 5 aspectos positivos y 5 del crecimiento de la población, es decir, que identifiquemos 5 efectos o 5 consecuencias que tiene este crecimiento de la población en tu ciudad. Y ahí era importante identificar qué es lo que ustedes perciben, notan de lo que está sucediendo en su entidad. Por eso previamente habíamos hecho un análisis para saber si nuestra población, si nuestra ciudad o nuestra entidad ha crecido o no ha crecido, con qué rapidez ha crecido, cuántos vamos a hacer en un determinado número de años, porque este análisis numérico me permitía a mí por lo menos identificar o conocer o tener nociones de lo que está sucediendo. Vamos a hacer esta actividad. Bueno, aquí la tengo. Aquí se las voy a copiar. Solo 7 pueden entrar. ¿Por qué? Pues es una versión gratuita, ¿no?
Si quisiera que entren más, pues obviamente tendríamos que pagar. Ok. Entonces, los primeros 7 que se integren son los que vamos a poder participar en esta dinámica. Sí podemos ver la pantalla, ¿verdad? La pantalla con la actividad. Hay 3 hasta el momento. Bueno, yo solo a 4 hasta el momento le voy a poner participación, porque recuerden que estas actividades están diseñadas para que ustedes participen y obtengan esa puntuación adicional. 5, quedan 2 lugares. Ya vamos a empezar. Si no ven su participación, pues ya saben por qué. Ok, vamos a comenzar. Estas preguntas, todas están retomadas de los recursos de la semana. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, o es el movimiento de población dentro de un país, o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Muy bien, es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, es decir, donde vive alguien, y trasladarse a otro lugar. Muchos de los que estamos aquí probablemente no nacimos en el lugar en donde estamos. Procedemos de otros lugares. Por alguna razón tuvimos que movernos. Muy bien. Pregunta 2 de 5. ¿Cuáles son los tipos de migración? Interna y externa, inmigración y emigración, nacional e internacional. Muy bien, interna y externa. La migración puede ser interna. ¿Cuándo es interna? A ver que alguien me diga. ¿Cuándo la migración es interna? A ver, los que leyeron, los que ya hemos leído los recursos. Pues esos que no alcanzaron a estar ahí presentes pueden responder. Aquí, fíjense que tenemos oportunidades de llevarnos la puntuación adicional. Hay que aprovecharlas. ¿Cuándo la migración es interna? Bueno, averígüenlo. Recuerden que todo lo que hacemos aquí está retomado de los recursos. Entonces, si ustedes identifican que de las preguntas no pueden responder adecuadamente, pues a lo mejor tengan que regresar a los recursos y leerlos nuevamente para que puedan constatar que los tipos de migración son interna y externa. De hecho, de esto hablamos en el foro de Aprendiendo de esta semana. Pregunta 3 de 5. ¿Cuáles son las formas de migración? Fíjense, hay tipos y formas. Interna y externa, emigración e inmigración, nacional o internacional. Emigración e inmigración. ¿Cuáles son las formas de migración? Emigrar, salir, e inmigrar, llegar.
Emigran los que se van, e inmigran los que llegan procedentes de otros lugares. ¿Para qué me va a servir todo esto? Todos estos conceptos, porque muchas veces cuando leemos podemos encontrarnos con algunas de estas palabras y es más fácil comprender un texto si previamente ya conozco el significado de cada una de estas palabras. Por ejemplo, ya sé que emigrar es cuando la gente se va, y ya sé que inmigrar es cuando la gente llega. Entonces, esto me permite mejorar la comprensión que yo haga de los recursos o de la lectura adicional que yo desee hacer para conocer un poco más respecto a los temas. Entonces, no son únicamente conceptos que no tienen sentido, sino que esto permite mejorar el conocimiento que nosotros tenemos respecto al tema que estamos abordando. Faltan dos. ¿Cuáles son algunas causas de la migración? Fíjese que aquí una de las palabras importantes es causa. Hay que reconocer lo que es una causa. Crecimiento económico y productividad. Diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Económicas y sociales. La gente migra a veces por cuestiones económicas. Si ustedes han tenido, pues no sé si la fortuna o la necesidad de migrar hacia otra ciudad, pregúntese la razón de por qué han tenido que trasladarse a otra ciudad. Y a lo mejor encuentren una de las causas que obliga a las personas o que mueve a las personas a cambiar su lugar de residencia. Y muchas veces es por cuestiones económicas o por cuestiones sociales, ¿no? Pero esto viene en los recursos de la semana. La última pregunta. Es una consecuencia de la migración. Ya vimos una causa. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia. Violencia, crecimiento económico y productividad. Reunirse con la familia. Crecimiento económico y productividad es una de las consecuencias, ¿no? La gente migra y se da este proceso cuando, si ustedes identifican, si ustedes analizan las ciudades que son exitosas económicamente, es porque llega mucha gente, ¿no? Ciudades como Cancún, por ejemplo, como eh, Tijuana, como Los Cabos, son ciudades que tienen un gran crecimiento económico y una gran productividad porque mucha gente es la que llega y esto incrementa el número de consumidores potenciales. Y al ver esto, las empresas, pues obviamente llegan a establecerse ahí donde concurren diferentes consumidores, ¿no? Ofrecen los productos y esto genera un crecimiento económico y una productividad. No siempre es así, no siempre es así, es una consecuencia. Igual cuando ustedes argumenten sus palabras, expliquen el por qué. ¿Por qué es una consecuencia de la migración el crecimiento económico y la productividad? Porque únicamente si mencionan una consecuencia de la migración, crecimiento económico y productividad. Eso no me dice nada. El crecimiento económico y la productividad puede deberse a muchos factores. Uno de ellos es la migración, pero es uno de ellos. Existen otros muchos más que generan un crecimiento económico y productividad. Por eso, si ustedes identifican en sus retroalimentaciones, yo siempre les colocaba que ahonden en el tema, porque únicamente mencionaban una palabrita y lo daban porque esa era una causa del crecimiento poblacional, por ejemplo, pero no explicaban por qué. En los temas sociales existen muchos factores que producen muchos eventos. Uno de ellos puede ser lo que estamos viendo, pero hay que explicar cómo, por qué lo que yo estoy diciendo es parte del impacto, por ejemplo, del crecimiento de la población. ¿Cómo? ¿Qué proceso lleva? No tengo que abarcar muchos renglones, pero sí explicarlo con claridad, de forma que identifique o que vincule lo que es la migración, por ejemplo, con una consecuencia que es el crecimiento económico. ¿Cómo es que se da este proceso?
Bueno, pues ahí ven los resultados. Realmente no hay que desesperarse. La idea es que identifiquemos qué aspectos son los que nos faltan por mejorar. De cualquier actividad que nosotros desarrollemos, siempre hay que identificar qué es lo que nos falta por mejorar. Nadie, absolutamente nadie es perfecto en esta vida. Entonces hay que identificar qué me falta por mejorar y avanzar en ese sentido, ¿no? Y empezar a identificar qué puedo hacer para mejorar esto que me hace falta. Si yo identifiqué aquí que dos, tres preguntas no las pude responder, ¿qué debo hacer? Leer los recursos. Y si ya los leí, entonces tratar de comprenderlos. Hay diferentes herramientas didácticas, cuadros sinópticos, mapas mentales, cuadros comparativos, resúmenes, ensayos, que puedo utilizar para lograr una mejor comprensión de los contenidos. Entonces, recuerden que estas no son clases. Lo que hacemos aquí no es que yo les explique los recursos. Eso ustedes ya lo debieron haber leído. Lo que venimos aquí es hacer algunos ejercicios para ver si lo que estoy haciendo va por buen camino o necesito regresar y mejorar el proceso que estoy siguiendo para comprender los contenidos, los recursos, las actividades que voy a desarrollar. Entonces ahí, en Prepa en línea, olvidemos de las clases, ¿no? Son espacios los cuales nos sirve para fortalecer lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a, entonces, con la presentación aquí, ahí. Ok, a ver, esto sí, a micrófono abierto. ¿Qué consecuencias notas en tu ciudad por la migración? ¿Y por qué es una consecuencia? No tienen que decir muchas, una. Y esto es para fortalecer el hecho de que podamos. Jacqueline, adelante. Que puede haber más delincuencia porque pues las personas que emigran no tienen un trabajo fijo y buscan igual ingresos para, no sé, para alimentar a su familia. Ajá, pero ¿no crees que la delincuencia, por ejemplo, pues lo mismo da que lleguen de otros lugares o que sean del mismo lugar? Sí, pero tal vez un poquito más porque como llegan de otro lugar, no conocen a las personas de donde llegan. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. La idea, si te das cuenta, es que ya empezaste a vincular, ya identificas alguna consecuencia, nada más ve vinculándolo un poquito más, de forma que exista un poco más de claridad en el vínculo, básicamente. No sé si me explico, ¿no? Es cierto, a lo mejor llega gente, por ejemplo, aquí hay un fenómeno, por el Tren Maya, llega gente de otros estados. Entonces, eso no significa que haya crecido la delincuencia, ¿no? Pero sí se notan ciertos detalles que antes no existían. Todavía no podemos determinar si es por eso o no, pero sí existen algunos indicios, algunas cosas que no sucedían anteriormente, ¿no? En cuanto a la delincuencia, por ejemplo. Pero sí, muy bien, muy bien. Es probable, nada más ahí, mejorar un poquito la argumentación, pero vas muy bien. Adriana, Buenas noches a todos. muy Yo buenas creo noches. que, ¿sí me escuchan? Sí, 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 fuerte y Ah, claro. yo creo que también una consecuencia sería la falta de trabajo, ya que de por sí no hay y luego viene gente de otros países o estados, y pues yo creo que sería una de esas, ¿no? A ver, un poquito más, por ejemplo, imagínate que en tu ciudad hay 100 plazas de trabajo, ¿ok? Ujú, Y hay sí. 100 habitantes. Ujú. ¿Qué pasa si llegan 10 más Pues, a buscar trabajo? mm, no sé, yo creo que, O sea, ya las plazas están agotadas porque hay 100 plazas y hay 100 trabajadores. Llegan 10 más, ¿van a conseguir empleo? pues yo digo que no. No, porque las plazas ya están ocupadas, ¿no? Los puestos de Sí. empleo ya están ocupados. Y Ujú. es cuando se genera el desempleo, porque la economía no crece a la misma par que el número de habitantes que va llegando. Pero muy bien, nada más ahí afinar un poquito, pero está muy bien, has identificado una consecuencia.
La idea es que reflexionen un poquito más. ¿Saben qué les ayuda mucho a reflexionar y encontrar algún vínculo? Porque le digo, el desempleo puede darse por múltiples factores. A lo mejor alguien no quiere trabajar y está desempleado, está en edad de trabajar, pero no quiere trabajar. Entonces, ahí no podemos hacer nada, ¿no? No tuvo nada que ver la migración. A lo mejor es alguien que no cumple con las capacidades. Una empresa puede requerir, por ejemplo, un ingeniero en informática y la persona que está desempleada es un ingeniero civil, por ejemplo. No existe compatibilidad entre los empleos que se ofertan y la gente. Entonces ahí va a existir un desempleo, ¿no? O sea, hay múltiples factores. Lo ideal es que ustedes identifiquen, o que argumenten por qué lo que ustedes están diciendo que es una causa, lo es, que tenga relación con la migración. No sé si los he confundido un poco más, pero la idea es esa, que logren vincularlo. No solo mencionen el desempleo, ¿no? Porque pues el desempleo se da por muchas cosas. Traten de argumentarlo. Yo sé que estamos apenas en ese proceso, pero sé que pueden dar un poquito más de lo que han dado hasta el momento en sus actividades, que pueden todavía mejorar esa precisión en el argumento. Bueno, vamos a continuar porque si no se nos hace tarde. El racismo. Puede ser el racismo, pero la idea es que de preferencia identifiquen cómo impacta. Sí, no digo que no, si lo puedes vincular, adelante, pero cómo impacta, por ejemplo, en los servicios, en la educación, en la salud. Ahí creo que podemos encontrar todavía un poquito más de elementos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la actividad que estamos desarrollando, encontramos que existen algunos estudiantes que provienen de otros estados y están en una universidad. ¿Qué impacto tiene en los diferentes recursos de la universidad? Y no mencionan únicamente los recursos, identifiquen uno. Recursos humanos, como pueden ser los profesores, los administrativos, recursos materiales, los salones, el equipo, escritorios, bancas, cuestiones deportivas, todo eso, ¿qué impacto tiene ese? Ahí, más o menos. Cambios de la dinámica económica, pero un poquito más de precisión. Dinámica económica es un concepto que puede abarcar muchas cosas, ¿no? Algo un poquito más. Cuando estamos hablando, traten de encontrar un elemento único, ¿no? A veces, por ejemplo, hablamos de economía, en la economía, pero la economía es un montón de cosas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Fíjense que aquí vamos a localizar información. Parte de todo esto, de hacer una conclusión que nos ayude. El aumento de precio en la vivienda puede ser, nada más hay que vincularlo, sí, me parece bien. A ver, aquí les voy a colocar esto. Ok, fíjense. Sí podemos ver esta gráfica, ¿verdad? Ah, ok, muy bien, es lo importante. Fíjense qué dice el encabezado. Porcentaje de la población de 5 años y más migrante según causa de la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Y nos da una gráfica en donde nos da un comparativo de las principales causas de por qué la gente migra. ¿Y cuál es la que tiene el primer lugar? O el monto más alto, o el porcentaje más alto. Familiar, muy bien. Luego le sigue trabajo, luego cuestiones educativas, luego inseguridad delictiva o violencia. Si se dan cuenta, esto es una causa, también puede ser una consecuencia, ¿no? Pero
particularmente en este caso estamos viendo causas. Fíjense, la gente migra cuando existe mucha violencia en su ciudad, pues obviamente nadie quiere quedarse en un lugar donde pues exista esta violencia, ¿no? Migra hacia otros lugares que consideran un poco más tranquilos, ¿no? Y algunas otras causas. Entonces aquí podemos conocer por qué migra. Y a lo mejor si nosotros reflexionamos, podemos encontrar que en efecto, en nuestra ciudad, a lo mejor mucha gente migra. Los que se van a Estados Unidos, ¿por qué migran? O los que se van a Cancún, o los que se van a Tijuana o a Los Cabos. ¿Cuál es la principal causa? Pues a lo mejor se van buscando trabajo. Es una causa, ¿no? Ellos se van buscando trabajo en estos lugares que ellos consideran les va a dar más oportunidades, pero son causas. Pero vamos, si se dan cuenta, vamos conociendo un poquito más acerca de lo que es la migración, de sus causas, de cuál es la principal causa. Nos vamos formando un panorama un poquito más grande de lo que inicialmente teníamos, ¿no? Yo espero que así esté sucediendo. Y ahorita conocimos lo que es la migración, la inmigración, la inmigración, la migración interna, la migración externa, y vamos ahora identificando esta parte que es las estadísticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente migra? Bueno, por la familia, por el trabajo, por cuestiones educativas. A lo mejor no hay el centro o la carrera que yo quiero estudiar en mi comunidad, o no hay el nivel educativo y me tengo que trasladar. Pues es una causa el hecho de que no pueda y quiera seguir estudiando en mi ciudad, me tengo que trasladar. Es uno de las causas. Y aquí hay otras estadísticas, pero me parece que dentro de esas, la más importante es esa. Ah, bueno, esta me parece que también es importante. Fíjense. Migración externa. ¿Sí recuerdan lo que es la migración externa? Entonces, quien migra a los Estados Unidos, ¿es migración externa o migración interna? De México a los Estados Unidos. Externa. Fíjense, si analizamos esta gráfica, podemos localizar que Guanajuato, como lo vemos acá, es de las entidades donde sus habitantes emigran en mayor número hacia los Estados Unidos, ¿no? Y aquí, en esta gráfica, lo podemos apreciar. Luego le sigue Oaxaca, luego Zacatecas, Michoacán. Si ustedes están en una de esas entidades, a lo mejor conozcan este proceso donde, pues, creo que realmente no sé cómo se da aquí en Quintana Roo. Vamos a ver cómo está Quintana Roo. Quintana Roo es de los últimos lugares eh, que tiene poca población que quiere emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí no se vive tanto este proceso. Sí hay, pero no como se viviría en las ciudades de Guanajuato o de Oaxaca o de Zacatecas, con mucha más intensidad. ¿Ok? Ahora, fíjense que ¿por qué estamos conociendo estos datos? Porque ahorita los vamos a vincular, por ejemplo. Fíjense, ya conocimos además una fuente de información como es la página del INEGI para conocer datos sobre migración. Y así en cada módulo ustedes van conociendo diferentes fuentes de información confiable que les va a permitir en algún momento determinado retomar información, ya sea en algún nivel académico o cuando les encarguen algún proyecto en su trabajo, o cuando únicamente quieran conocer un poco más de forma personal acerca de los sucesos que existen en su ciudad, podemos recurrir a estas fuentes de información, como la página del INEGI. Ahora bien, fíjense, algunos efectos de la migración. Recuerden que Guanajuato era de los primeros lugares en que los habitantes migran hacia los Estados Unidos. Pues acá hay una nota de la CONAPO, que es otra fuente de información, el Consejo Nacional de la Población, que dice que en Guanajuato, pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, significa que comúnmente los que migran en Guanajuato son los hombres, ha provocado una mayor participación de las mujeres.
pues al no haber hombres, la mujer es la que tiene que salir a buscar el sustento familiar, ¿no? O se convierte en un promotor del desarrollo económico de la ciudad, porque en efecto los hombres prefieren irse a los Estados Unidos de acuerdo a la nota, ¿no? ¿Y qué provoca esto? Provoca una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales regionales. Entonces, si vemos, por ejemplo, en estas comunidades de Guanajuato, vamos a ver que las que mayormente se encuentran en los empleos o en las empresas o emprendiendo son mujeres. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Pues ahí está la razón. Asimismo, dice también, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir, pues hay más hombres que mujeres, porque los hombres están en los Estados Unidos, puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Entonces, vemos estos efectos, vamos conociendo, y sí, esto tiene entonces que ver relación con la gráfica que vimos, donde vimos que en efecto Guanajuato es de las entidades que mayormente se van las personas a los Estados Unidos. En la economía, por ejemplo, si ustedes saben lo que son las remesas, fíjense, uno de los beneficios más directos de la migración internacional, que es la migración externa para los países de origen. ¿Cuál es el país de origen cuando un mexicano se va a los Estados Unidos? Aquí hay que identificar que el país de origen y hay un país destino. El país de origen, pues, es de donde sale aquella persona que va en busca de su familia o de trabajo o sale por la violencia. Y el país de destino es aquel a donde llega. Y en ambos países, tanto en el país de origen como en el país de llegada o de destino, hay también algunas consecuencias, que es lo que estamos conociendo. No únicamente de dónde salen, sino también a dónde llegan. Y entonces, en este caso, de dónde salen son las remesas. Dice que tradicionalmente la región expulsora, en este caso es México, concentran cerca del 30% del total de las remesas. Por ejemplo, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. ¿Sí se acuerdan de la gráfica que estas eran de las entidades que tenían mayor número de mexicanos en Estados Unidos? Pues fíjense que esto produce que esas entidades, la gente que está en los Estados Unidos, envíe dinero a las personas que están aquí en México, ¿no? Entonces, si lo vemos, por lo menos en las remesas, se ve el impacto que tiene, ¿no? La gente tiene más dinero producto del envío que le hacen sus familiares que se fueron. Muy bien, estas se les voy a dejar, ya vimos, estas se les voy a dejar un ratito, 30 segundos para que ustedes lean. Sí la podemos ver, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio ya para terminar. Muy bien, voy a poner aquí en el... A ver, vamos a ver, 30 segundos. Empezamos. 40 segundos más bien, vamos a ponerles para que nos dé chance de leer. Esto, léanlo. La idea es que ustedes identifiquen de esto que estamos haciendo algunas consecuencias. Cuando ustedes, lo que les comentaba hace un ratito, sí identifican todavía superficialmente algunas consecuencias. Ahora lo importante es vincularlo. Leyendo es como podemos lograr ese vínculo. Cuando leemos, los conocimientos que tenemos sobre el tema se expanden y podemos argumentar mejor nuestras respuestas, pero la única manera de hacerlo es leyendo, incrementando lo que sabemos sobre el tema, analizando y reflexionando sobre lo que hemos leído, ¿no?
sí recuerdo que las remesas, pero ¿por qué las remesas? Es decir, no encuentro el vínculo. Identifico que es una consecuencia, pero no encuentro la razón de por qué me dicen que las remesas es una consecuencia de la migración. Y es de ahí donde hay que precisar, mejorar la comprensión del por qué. Muy bien, ahora este ejercicio. Ya vimos varios ejemplos de lo que son causas y consecuencias. Nos interesa particularmente las consecuencias, porque recuerden que el aprendizaje esperado habla de los efectos, es decir, de las consecuencias que tiene la dinámica poblacional. Entonces, a ver, si yo les digo por trabajo, ay, ¿qué es? ¿Una causa o una consecuencia? Pueden escribirlo en el chat. Causa, dice Naidelin, causa, dice Dolores. Por trabajo, en efecto, es una causa. Recuerden, como lo vimos en la gráfica, si se dan cuenta, todo esto ya vamos hilando cómo conocer más sobre el tema, conocer algunos datos, nos permite concluir, conocer mejor sobre el tema. Pérdida de fuerza laboral. ¿Es una causa o una consecuencia? Consecuencia, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Mayores posibilidades de ingreso al mercado, ¿causa o consecuencia? Consecuencia, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Asuntos familiares, causa o consecuencia. Muy bien. Causa. Por inseguridad, causa o consecuencia. Causa, dice Berta, muy bien. Disminución y aumento del consumo, causa o consecuencia. Consecuencia, muy bien. Remesas, causa o consecuencia. Consecuencia, muy bien. Diferencias significativas en edades o géneros, causa o consecuencia. Consecuencia. Crecimiento económico y productividad, pues también es una consecuencia. Se eleva la tasa de desempleo. Muy bien, entonces ya pudimos, de todo lo que hicimos, conocer lo que es la migración, conocer algunos efectos, algunas causas, algunos datos, nos permite entonces identificar ya con un poco más de claridad lo que son causas y lo que son las consecuencias. Y aquí lo pudimos demostrar. La idea es que ustedes ahora esas consecuencias las vinculen adecuadamente, porque cada una de estas no es particularmente única de la migración. La tasa de desempleo, por ejemplo, puede incrementarse por muchos factores que no tienen que ver con la migración, pero sí, uno de los factores puede ser la migración. Lo importante es que ustedes logren vincular el por qué se puede elevar la tasa de desempleo cuando hay una una migración, ¿no? Ya sea que la gente llegue o que la gente, bueno, sobre todo que la gente llegue, ¿no? A un determinado lugar. Ahora, ustedes respóndanse si anotan una consecuencia en tu ciudad y por qué es una consecuencia. Esa es la parte importante. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Ok, me voy y les dejo con esto. Recuerden que aprender no es únicamente un proceso en el cual únicamente tenga que retomar lo que sé. Es probable que yo ya sepa sobre el tema, pero leer,
conocer fuentes de información como es la página del INEGI, tratar de identificar eventos que suceden en mi entidad, a lo mejor leyendo periódico, las noticias del Facebook, escuchando radio, de lo que va aconteciendo en mi ciudad, me permite identificar con mayor claridad algunos eventos. Eso es importante, ¿no? El hecho de tener diversas opiniones de lo que está pasando y de ahí me voy formando un propio criterio, pero aprender no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, pero sí es importante poner del esfuerzo de cada uno de ustedes. Entonces, a eso voy. Como dice acá, no hay un sustituto para el trabajo duro. No vamos a aprender en una hora o en media hora. Si ustedes en su actividad la hicieron el domingo a las 12 y a las 12:30 la entregaron, pues a lo mejor les vaya bien o a lo mejor no, pero consideren que lo más probable es que sea un trabajo que no va a cumplir con los requerimientos porque lo hicieron al ahí se va. Lo ideal es que tomen su tiempo para realizar las actividades. Como ustedes fueron identificando, vayan conociendo diferentes fuentes de información y conociendo lo que está sucediendo en su ciudad, de dónde voy a obtener información. Todo esto para mejorar lo que sé sobre el tema que vamos a tratar. En el caso de las actividades, ustedes en el ejercicio, de ahí pueden obtener los datos y con lo que han leído pueden concluir de lo que sucedió en el ejercicio y dar algún aspecto de su vida cotidiana, ¿no? Complementando lo que ustedes identifican del ejercicio con algún aspecto que identifiquen en su vida cotidiana. Una consecuencia es la separación de familia por la distancia. No considero que esa sea una consecuencia, la separación de la familia por la distancia, porque son, ¿cómo decirlo? Mejor vamos a identificar algunos aspectos, como les dije, en la infraestructura, en los servicios, en los hospitales, en la educación, porque eso de la separación de la familia es algo que no es muy claro, ¿no? Entonces, por ahí se los comento, ¿no? De las que vimos acá, ustedes ya tienen muchas opciones, nada más que estas son muy superficiales. Ustedes tienen que tratar de ampliarlo, de mejorar lo que ustedes ya aprendieron acá. Eso ya, lo que queda de cada uno de ustedes. Pues si no hay más, a ver nomás, por si. Ok, pues de mi parte no hay más que decir, que tengan por ahí tengo una mano levantada, pero no sé si sea la de alguien o la mía que levanté. Bueno, es todo. Excelente noche y nos vemos el día miércoles. De todos modos, estaré pendiente ahí en la plataforma, cualquier cosa.